Parece que hay que cada uno exprese libremente. Muchas gracias, diputada. Seguimos, como decíamos, con el doctor Sebastián Serrano, de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Está por Zoom también, a ver si lo podemos conectar. Hola, ¿me escuchan? Escucharte, escuchamos, todavía no te vemos, a ver si tenemos la chance de verte. Tenemos problemas con las cámaras, te escuchamos bien, Activé pero el video, pero bueno. no te vemos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, doctor, te vemos y te escuchamos. Bueno, mi idea es, me facilitó un poco el diputado Palazzo, es partir de lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, que no es ni más ni menos que establecer leyes que protejan a los trabajadores y sus derechos, y en función de lo que es el bloque de constitucionalidad federal y lo que ha marcado la Corte Nacional en función del mismo, plantear 5 puntos que van a tener que tener en cuenta, me parece, para evitar inseguridades jurídicas y mayor litigiosidad. El primero es que lo que determinen debe mantener el valor del crédito. ¿Por qué? Porque la Corte dijo que una justa indemnización no puede implicar un empobrecimiento de la víctima. Y es razonable que nadie inicie un juicio para salir más pobre que antes de tener el juicio, sino para que le reconozcan sus derechos en la mayor plenitud. En este caso estamos hablando de deudas de valor y de créditos alimentarios, que tienen una urgencia muy importante y un valor indispensable para la víctima o para el acreedor. Y no podemos premiar la conducta del deudor, conducta ilegítima de no haber pagado en tiempo y forma. En este tema me parece que hay que plantear que la no indexación que alguno mencionó, hoy ya no puede mantenerse. Una ley de hace 3 décadas atrás que no cumplió ninguno de sus objetivos, sufre de una inconstitucionalidad sobreviniente que ha sido declarada por distintos tribunales, empezando por la Corte de la Provincia de Buenos Aires. El punto número 2 sería que se compense el transcurso del tiempo con lo que se determine. Primero, hay que mantener el valor y a partir de eso compensar el tiempo que la persona no pudo hacer uso y goce de su crédito, que normalmente lo va a ocupar en su subsistencia y en la mejora de su calidad de vida, pero si hubiera querido hacer un negocio, lo podría haber hecho como normalmente suelen hacer con la privación del uso del capital a la víctima los empresarios, que con el dinero que retienen hacen negocios. Y acá lo que tenemos que ver es que el interés es una cuestión diferente de la actualización. La actualización ya se está discutiendo, se incorporó en el DNU 7023, fue la única posible mejora para los trabajadores y trabajadoras y por eso no estuvo en la ley 27742, pero es importante que se tenga en cuenta que esto es punto por punto asegurar el primero para pasar al segundo y así hasta llegar al quinto. El segundo es mantener el valor y acá los intereses tienen que cumplir la función de compensar el transcurso del tiempo, pero también castigar al deudor. Porque para quienes hablan de la industria del juicio, yo les quiero recordar que lo que existe es una industria del incumplimiento. Si hacen un relevamiento de la cantidad de personas con derecho a iniciar un juicio que lo inician, se van a dar cuenta que es menor a 2 dígitos el porcentaje. Y hay un montón de leyes que buscan agravar las indemnizaciones o aumentar las indemnizaciones por los incumplimientos. La originaria ley de contrato de trabajo, con lo que era el artículo 300, luego 275, el artículo 9 de la 25013 y el artículo 2 de la ley 25323, mejor dicho, que no por nada los distintos proyectos han derogado. Y acá llegamos al punto 3, que es el punto central, el meollo del asunto. Para saber si se mantiene el valor y si se compensa el transcurso del tiempo, hay que compararlo con parámetros reales de nuestra economía. Y nadie puede discutirme que el más real y el más presente de los parámetros es la inflación. Hablaba recién una persona que me precedió del proyecto de la diputada Razari, de mi provincia, con otros socios que han firmado, y hacen una serie de cuentas que no tienen en cuenta esta variable tan importante. Dicen que lo que ellos proponen es que 1 millón de pesos de junio del 2012 al 31 de diciembre del año pasado debería ser un monto de 9 millones. Y hace comparaciones. Las tasas activas capitalizadas del Banco Nación dice que da 153 millones. Yo hice la cuenta y ni por aproximación llego a ese número, da alrededor de 50. El SERMA, del 6% anual, da 100 millones de pesos. El tope del DNU, que quieren dejar sin efecto, el IPC más el 3% anual, les da 31 millones. A mí me da un poco más. Y las tasas activas del Banco Nación, sin ninguna capitalización, porque ellos incorporan una capitalización única al momento de notificar la demanda, da 6 millones. Y uno dice, bueno, 150 millones no será mucho. Y la verdad que no, porque si tomamos la inflación, esa suma serían 113 millones. Y si aplicamos el 3%, que es muy poco el 3%, nos eleva la suma a 153. Y si aplicamos el 6%, que también se ha planteado como posibilidad, nos eleva la suma a 192 millones.
Pero bueno, tomemos otro parámetro que muchos de los que acá exponen conocen, el dólar ilegal, que muchos compran. Si ese $1.000.000 en el 2012 el trabajador compraba dólares ilegales, tenía 168.000. Y si los vendía en diciembre del 2023, tenía 164 millones de pesos. ¿A qué voy con esto? Que hay que hacer comparaciones con la realidad, porque si no, se hacen planteos de números en el aire, en abstracto, y parecen sumas exorbitantes, millonarias. Y sí, la verdad que hoy hablamos de millones, porque $1.000.000 son $1.000. Hace tiempo atrás $1.000.000 era $1.000.000 y fue bajando. Entonces, bueno, hablar de millones a veces sorprende y es impactante, pero en la realidad no lo es tanto. La Corte planteó esto en varias sentencias, que no se puede desconocer el fenómeno inflacionario. Y ahí pasamos al punto 4, que no se puede repetir en todos los casos un mismo criterio, y eso me parece que es importante. Hay que establecer que se mantenga el valor, pero no podemos atarnos a un criterio. ¿Por qué? Porque si bien hoy el IPC puede ser muy conveniente, en otro momento de la historia vimos que lo que se medía de inflación no reflejaba la inflación real, o por lo menos eso se ha planteado. Hoy me parece que tampoco la estaría reflejando, y menos la inflación del pueblo trabajador. Tenemos que ir viendo, acorde al momento, cuál es el índice más favorable. Entre 2004, 2005 y 2017 era el RIPTE, porque los salarios le ganaban a la inflación. A partir de 2017 el RIPTE es pérdida. Algún proyecto, el de la persona que preside esta comisión, habla del salario mínimo vital y móvil, y eso sería ni más ni menos que establecer la pobreza como forma de actualización. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy el salario mínimo vital y móvil tiene valores de pobreza y se actualiza de una manera que realmente da vergüenza. Entonces tenemos que ver en cuenta la canasta básica del pueblo trabajador, el índice del costo de vida, como decía la ley en sus orígenes. Y acá pasamos al último de los puntos, al punto número 5. Que todos estos cálculos y comparaciones que se realicen, los jueces y juezas los vuelquen en su sentencia. En cada caso particular, el cálculo y por qué es justo lo que están decidiendo. Y esto no es descabellado, porque el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que deben dar decisiones razonablemente fundadas en cada uno de los casos los jueces y juezas. Y esto no es más ni menos que dar ese razonable fundamento en el caso de por qué van a actualizar y qué interés van a aplicar. Y esto me parece fundamental. Dos de los proyectos de Tetaz y de Razari se fijan más, y lo destacaba Palazzo, en establecer techos para que los empresarios no tengan problema, en vez de establecer pisos para que las personas de preferente tutela vean asegurados sus créditos alimentarios. Porque la seguridad jurídica que debemos proteger en el caso del derecho del trabajo, les guste o no les guste, mientras la Constitución sea la que está vigente, es de las personas de preferente tutela constitucional. No lo dice solo Palazzo, lo dice la Corte Nacional, o lo decía, porque hoy tenemos una Corte que no voy a entrar en ese tema porque tendríamos que poner para largo, pero bueno, la Corte, cuando respetaba el bloque de constitucionalidad federal, recordaba esto. Y entonces el único proyecto que yo creo que se acerca a lo que necesitamos es el de diputado Ávila. ¿Coincidencia que sea un representante sindical vinculado con el mundo de las relaciones del trabajo? Lo dudo, me parece que por ahí va la cosa. Es un proyecto perfectible, veamos de cumplir estos 5 puntos que tienen sustento en la Constitución, en los tratados internacionales y en la jurisprudencia de la Corte Nacional en mejores épocas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Seguimos también por Zoom con el doctor Guillermo Argis, del Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales. A ver, Guillermo, si estás conectado. Sí, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien?